Buenas, y hoy comenzamos con una nueva serie de programas en nuestro canal Cosmovisión. Sean bienvenidos, les habla Anderson y una vez más estamos acá, vamos a hablar acerca de libros y demás, todo desde una cosmovisión. Ahora, recientemente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió anular una decisión que se tomó en el año 1973, hace prácticamente 50 años. Esa es la decisión conocida como Roe contra Wade. Es una decisión que tiene mucha historia de trasfondo, que tiene muchos aspectos interesantes, demasiadas cosas por explorar en términos legales, en términos médicos, en términos constitucionales, en términos históricos, en términos psicológicos, en términos de bioética, en términos de fe, en términos teológicos, lo cual creo yo ha sido parte de esa contracultura, aquello que ha modificado la visión del mundo y la forma en que vemos al ser humano, principalmente al no nacido. Y bueno, por supuesto que el Internet está explotando con esta decisión que se acaba de tomar. Todos los medios, todas las plataformas están hablando de este tema. Algunos están a favor, otros están en contra. Por ejemplo, Nancy Pelosi, una mujer que ha sido muy influyente dentro del gobierno de los Estados Unidos, declaró que es desafortunado que se le quiten los derechos a las mujeres. Es como si ella estuviera triste porque ahora nacerán más personas. Bien, y tanto canales como Live Action, liderado por Layla Rose, entre muchísimos otros en YouTube, en todos lados, está explotando. Los movimientos pro vida están felices, están celebrando porque es una lucha, ha sido una batalla ideológica y muchísimo más desde que se declaró, desde que se tomó esta decisión convincente en el año 1973. Y utilizo la palabra convincente porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Del libro Interés Convincente, del autor Roger Ressler. Año de publicación en noviembre 20 del 2012. La verdadera historia detrás de Roe contra Wade. Muy bien, y debo confesar de que este libro es prácticamente el que me introdujo a comprender lo que es el mundo del aborto y lo que es el mundo de la visión pro vida. En otras palabras, la guerra o la batalla entre las dos cosmovisiones, una cosmovisión que reduce el valor humano o que establece un interés convincente y que basado en ese interés convincente tomó una decisión hace 50 años. Pero por otro lado, el interés pro vida también tiene un interés convincente que, creo yo, después de 50 años ha logrado anular. La palabra clave entonces en este libro, escrito en el año 2012, es convincente, porque tenía que establecerse legalmente y médicamente un interés convincente para que la Corte Suprema, para que las leyes y los abogados que manejaron este caso pudieran tomar una decisión. Y el interés convincente era que la vida de la mujer estaba en riesgo, tanto físico como psicológico, y por lo tanto su vida primaba más que el feto que llegaba adentro. Vamos entonces, antes de entrar en materia acerca del libro, vamos a leer una reseña de su portada trasera, en donde hay algunos comentarios y recomendaciones. Ahora, debo decir que este libro lo escuché, es un audiolibro que tiene 12.4 horas en total. Y reconozco y admito que me demoré muchísimo más que eso porque, bueno, el libro está en inglés, pero quería devolverme y repetir los capítulos para poder sacar al máximo lo que este autor tiene
para ofrecer en su investigación. Entonces, a manera de comentarios, de alabanzas o de elogios para este libro, nos ofrece en su portada la siguiente introducción. La pregunta: ¿es proelección realmente una posición neutral? Por supuesto, hace alusión a ser provida o ser proelección, porque no he escuchado el primer proelección o la primera persona que esté a favor del aborto que se llame promuerte. Jamás he escuchado que alguien admita eso. Pero entonces, él cuestiona durante todo este libro: ¿es la proelección realmente una posición neutral? Durante 40 años desde la histórica decisión de la Corte Suprema, Roe contra Wade, el debate sobre el aborto ha estado muy cargado y politizado. Preguntas como estas y respuestas candentes pero muy variadas se han convertido en el lenguaje común del diálogo público sobre este tema. Sin embargo, detrás de escenas de este caso histórico hay otros interrogantes. ¿Cómo se involucró la Corte Suprema en el debate sobre el aborto? ¿Se manipuló el lenguaje para afectar el resultado? ¿Cuál fue la base moral que subyace a la decisión? En este libro, Interés convincente, Compelling Interest, el autor Roger Ressler entonces se basa en fuentes originales, fuentes que estuvieron en aquella sala de la Corte en el año 1973, grabaciones tomadas de cassette y transcripciones directamente tomadas de aquella escena, incluyendo las transcripciones reales de los argumentos orales, las opiniones mayoritarias y minoritarias y los comentarios de los abogados y otras personas involucradas dentro de esta histórica decisión de Roe contra Wade. También Ressler dentro de este libro incluye comentarios de expertos, sociólogos en bioética y otro tipo de eruditos. Vale la pena mencionar que el afamado autor Randy Alcorn también aparece en este libro. Este libro entonces, cuidadosamente investigado, habla con una voz equilibrada que invita a la reflexión y que se destaca en medio de la retórica partidista habitual sobre el tema. Esta es una lectura obligada para cualquier persona, ya sea que se considere a favor de la vida o del derecho a decidir, es decir, proelección. Debemos estar preparados con información fáctica. ¿Qué es lo que le brinda este libro? El lobby del aborto ha engañado al público estadounidense durante demasiado tiempo. Necesitamos saber la verdad sobre el aborto y cómo surgieron estas leyes. Lea el libro para saber la verdad. Este comentario es de la autora Abby Johnson, probablemente la has escuchado, quien fue directora en Planned Parenthood, autora del libro No Planeado, Unplanned, y que recientemente, hace unos años, salió su película. Tenemos otra cita de Melissa Oden, sobreviviente de aborto con infusión salina, actualmente oradora y autora provida. Dice: se podría decir que como sobreviviente de un aborto, tengo un interés apremiante en la decisión de Roe contra Wade y el debate sobre el aborto que se ha producido durante los últimos 40 años. En el 2012, que ella escribió, ahora diría dentro de los últimos 50 años. Sin embargo, creo que todos nosotros tenemos un interés convincente en saber cómo hemos llegado a este lugar, a esta situación en donde más de 55 millones de vidas perdidas, actualmente creo que son 60, y un mundo que ha cambiado para siempre como resultado de ello. Ahora que marcamos los 40 años de la decisión Roe contra Wade, creo que es importante que veamos cómo hemos llegado hasta aquí y cómo nuestro panorama cultural ha cambiado para siempre. Bueno, ella debe estar. Roger Ressler entonces nos ha brindado una historia muy completa y fascinante, en gran parte detrás de escenas, del caso de Roe contra Wade, los eventos que lo llevaron a él, algunos de los principales casos judiciales posteriores, un lúcido y convincente análisis del tema legal del aborto y una refutación completa de los argumentos presentados por los defensores de la conclusión de Roe.
Esta es una lectura obligada para todos los que trabajan en los aspectos legales y éticos del tema del aborto. No lo puedo recomendar lo suficiente. Esta es una cita del Dr. Patrick Lee, profesor de bioética del Instituto de Bioética en la Universidad Franciscana de Steubenville. Bien, pero empecemos por lo sencillo también. ¿Qué significa Roe y qué significa Wade? Bien, en las demandas, probablemente lo has visto en películas, los dos abogados se ponen una batalla en versus. En este caso es Roe contra Wade, Roe versus Wade. Y Roe es un seudónimo creado para Jane Roe, un nombre ficticio para esconder su nombre original y legal, el cual era Norma McCorvey. Norma McCorvey fue la mujer que demandó al abogado de distrito del estado de Texas en los Estados Unidos, Henry Wade, alegando que ella constitucionalmente tenía derecho a proceder a hacerse un aborto. Finalmente, después del juicio y todo, el bebé nace, y es en el año 1998 en que esta mujer, Jane Roe, o su nombre original Norma McCorvey, se convierte al cristianismo y se convierte en una activista pro vida. No obstante, hay algunas teorías en internet, de las cuales no doy fe, no estoy seguro, de que afirman que en su lecho de muerte afirmó de que negó todo lo que había hecho a favor del aborto debido a amenazas por personas pro vida. Pero de nuevo, son solo teorías que hay en internet. Lo que es importante es que a pesar de la batalla legal, su bebé nació y esta mujer fue convertida al cristianismo. Entonces, de eso se trata este juicio y de eso provienen los nombres. Entonces, hoy es un día histórico. Estos días son un día histórico de que semejante decisión tan convincente haya sido anulada por un ente tan poderoso como la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Bien, y como dije al principio y como titula el libro, para que se hubiera tomado la decisión en el año 1973 tenía que haber un interés para que la Constitución en los Estados Unidos otorgara el derecho a terminar el embarazo para que la mujer pudiera vivir, no tener el bebé. Entonces allí hubo una gran discusión si realmente el feto era un ser humano o un ser humano potencial y si realmente sí tenía el valor de humanidad. Por supuesto que dentro de la corte no hubo, hasta donde entiendo, no hubo discusiones de tipo teológico, bíblico o religioso, sino que todo se hizo dentro de términos legales y dentro de términos científicos. Recuerdo que en el libro se lee una narración, se pone una grabación original, genuina, de un científico que hizo grandes aportes a la ingeniería genética, afirmando y arguyendo que desde que hay información genética ya se puede declarar que hay una persona, que hay personalidad. No obstante, por el otro lado, los que estaban a favor y defendiendo el derecho de la mujer de terminar la vida del feto basados en que había un interés convincente, que sonaba convincente, de que si la mujer tiene el bebé y continúa con su preñez, con su embarazo, este acarrearía mayor daño físico, económico y psicológico. En otras palabras, continuar con el embarazo traería consecuencias a la vida de la mujer. Y por tanto, la esencia de este argumento es que eso lo hace convincente para otorgar ese derecho. No obstante, por otro lado, se apelaba al derecho fundamental de poder nacer y de poder vivir. Y se discute si la vida que hay en el vientre es una persona, es un ser humano, y se argumenta y se discute legalmente si los derechos
constitucionales son para personas nacidas o no nacidas, para personas que están adentro o fuera del vientre. Y eso hace que los intereses convincentes combatan unos con otros. Si la Constitución afirma que el derecho a buscar la felicidad, el derecho fundamental de la vida es para una persona fuera del vientre, entonces ya eso abre las puertas para negarle personalidad y humanidad y valor intrínseco, único, especial y eterno a aquel ser humano que hay en desarrollo, aquel feto que hay en desarrollo dentro del estómago de la mujer. Entonces espero que eso les dé algunas ideas acerca de lo que se trata este libro. Por eso es que es un interés convincente, y el interés convincente, legal y constitucional es que la persona que está dentro del vientre de la madre, que no ha nacido, que no puede hablar, que no puede expresarse, que no puede cantar, que no puede gritar, que no puede caminar, merece y se le debe el derecho a vivir dentro de la nación en que esté. Así que voy a leer entonces, porque es complicado estos términos y en realidad se requiere estudiar y repasar bastante lo que sucedió, no solo lo que sucedió allí, sino el continuo debate y el continuo despliegue de discusiones que hay actualmente sobre el tema a nivel mundial. Ahora, otro de los autores que más me ha influenciado, y lo he mencionado en otros episodios, es el filósofo y apologista fallecido, el autor Francis Schaeffer. Francis Schaeffer también fue muy conocido por publicar en los años 70 un documental, ¿Qué pasó con la raza humana?, en donde junto a un doctor evalúa y muestra en cámaras la realidad del aborto. Y en uno de sus libros, de sus magnos libros, ¿Cómo viviremos entonces?, el auge y declive del pensamiento y la cultura occidental, en la página 217, en el capítulo que dice nuestra sociedad, y creo que es muy profético, definitivamente creo que este hombre, con sus estadísticas, su análisis, su teología y su filosofía, hizo profecías, fue profético, y no lo digo en el sentido supersticioso, sino que se cumple lo que él dijo y escrito. Él dice: Frederick Moore Vinson, 1890 a 1953, anterior jefe o principal ministro de Justicia de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, deletreó el problema al afirmar lo siguiente: nada es más cierto en nuestra sociedad moderna que el principio de que no existen los absolutos. Todo es relativo, todo es experiencia. Y al pasar, vamos a notar esta marca curiosa de nuestra era, que el único absoluto permitido es la insistencia de que no hay absolutos. Eso significa que darle valor intrínseco, especial, eterno a un ser humano termina siendo algo relativo. Si no existen los absolutos, todo es relativo. Y los filósofos decían que un sistema perfecto, constitucional, habría que moldearse por medio de la razón y de la ley natural. Pero bueno, eso es un tema profundísimo. Schaeffer sigue diciendo: eso significa los cambios tremendos de dirección que pueden tomar a la mayoría de personas, a que ellos tienden a aceptar esos principios sin cuestionarlos. No importa cuán arbitrarios sean los cambios o cuán grandes sean. Ellos pasan las leyes bajo un consenso. Y esta sección, el mismo Schaeffer habla de la decisión tomada
pone como ejemplo de esa arbitrariedad, de ese relativismo y de la negación de los absolutos a lo que sucedió el 22 de enero de 1973, en donde la Corte Suprema de Justicia emitió el derecho o la regla de que cada mujer dentro de su territorio tiene el derecho a abortar durante los primeros 3 meses de embarazo sin discusión, punto. Y en el segundo, a los 3 meses, abortar es permitido si el Estado está de acuerdo con la salud de la mujer para que ésta tenga un aborto. Durante el segundo y tercer mes, igual que en los primeros 3 meses, el feto no entra en consideración. Incluso durante los últimos 3 meses, el feto no tiene protección efectiva bajo la ley, porque la palabra salud, entre paréntesis de la madre, se le ha dado un significado muy amplio. Eso es lo que quiero decir con el libro de Ressler. Ese es el interés convincente, que la decisión se tomó dándole prioridad y superioridad a la salud de la mujer sobre el feto. El feto básicamente no entró en consideración, no entra en la discusión y no tenía quien lo defendiese. Dice Schaeffer, esto es totalmente un absoluto arbitrario. Continúa diciendo el mismo autor, en donde él dice, esto no fue una decisión arbitrariamente médica o médicamente arbitraria, sino legalmente. En otras palabras, en cuanto a la ciencia, lo que la ciencia dice sobre el feto no se puede negar, pero se hace un paralelo, es la fragmentación entre la legalidad y la ciencia, en donde no hay una unidad entre ambos campos. Muy bien, entonces hasta aquí dejamos esta introducción a esta serie de episodios que serán enfocados en Provida, en hablar acerca de la vida, del aborto, de esta cosmovisión. ¿Qué tienen en común las dos cosmovisiones? ¿Cuál es el interés convincente que ambas defienden? ¿Cuáles son las presuposiciones que ambas defienden? ¿Qué piensan la cosmovisión provida acerca de Dios, acerca de la vida? ¿Qué piensa la cosmovisión proelección acerca de Dios, acerca de los seres humanos, acerca del resto de la creación? También quiero terminar con una frase de otro libro excelente que examina el difunto también R.C. Sproul acerca de el aborto, una mirada racional. Él afirma lo siguiente: en relación al embrión o al feto como una persona humana viviente, entonces las implicaciones morales de destruir a esa persona antes de que nazca son enormes. Es otro libro excelente, como sin duda que hay muchísimos otros. Quiero recomendar muchísimo entonces y anunciar que uno de los más influyentes también en mí, el que más ha logrado que se meta en mi engranaje y que yo absorba como una esponja el significado de la vida y este tema de el no nacido, tanto que me ha llevado a participar y a colaborar en entrenamientos acerca del tema, es el autor y reverendo John Ensor, quien es el director ejecutivo del ministerio Passion Life. John Ensor es el autor de alrededor 6 libros. El primero de ellos, publicado por Enfoque a la Familia, es el llamado A Salvar a los Inocentes. Y después de 30 años de experiencia en países como China y muchísimos otros, desarrollando centros de ayuda a la mujer embarazada, entrenando a miles, me atrevería a decir que quizás millones de personas en más de 30 países, ha desarrollado en sus escritos alrededor de 1000 páginas. Pero él se puso a pensar, ¿cómo hago para que lo que he escrito en todos estos 6 libros
cualquier persona, cualquier individuo, cualquier mujer, hombre, ya sea líder o no líder, sea padre de familia o joven, o asistente o una persona del común, pueda replicar eso, pueda reproducirlos fácilmente. Finalmente creo que Dios le dio a John la habilidad de reducir, de simplificar esta enseñanza en 4 preguntas fundamentales. La primera es: ¿qué dice Dios acerca de la vida humana, incluyendo la vida en el vientre? Esa es una excelente pregunta, pues aunque la Biblia no tiene la palabra aborto, es desafortunado que muchos bajo ese argumento aunque afirmen ser creyentes, también afirmen ser pro elección, lo cual los hace pro aborto. La segunda pregunta es: ¿qué dice Dios acerca del derramamiento de sangre, incluyendo el aborto? Pregunta 3. ¿Cómo llevamos la gracia del Evangelio a los que tienen culpa por el aborto o abortos, de manera que puedan sentir que han sido perdonados y puestos en libertad? 4. ¿Qué nos llama Dios a hacer para detener el derramamiento de sangre inocente y cómo lo han hecho otros dentro de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento y en la historia? ¿Cómo lo han hecho otros para defender la vida de aquellos que no tienen voz? Bien, de esto estaremos hablando en los próximos episodios. Las 4 preguntas, respondiendo a la crisis del aborto con el Evangelio de la vida. Estos recursos son gratuitos, patrocinados por Passion Life, y estaré compartiendo aquí en la descripción de este programa los enlaces a donde puedes descargarlos, regalarlos y enseñarlos tú mismo. No olvides pasar y suscribirte, dale clic en la campana para que sepas cuando surgen nuevos episodios de esta serie y puedas entender un panorámico de la cosmovisión del aborto contra la vida y comprendas cuál es el interés convincente que Dios y que nosotros hemos de tener respecto a la vida humana, incluyendo la vida en el vientre.